والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. En el nombre de Allah, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, regresamos a las charlas de Ramadán. Estamos leyendo de las charlas del imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hemos, walhamdulillah, llegado a la charla 28. Walhamdulillah. El tema de la charla de hoy, de lo que menciona el Sheikh o habla el Sheikh, es Hukm Salat al-Eid o Fadl Siyam al-Sitt. El juicio de Salat al-Eid, la oración del Eid, del día del Eid, y la virtud de ayunar los 6 días de Shawwal. Los 6 días de Shawwal. Naam. Alhamdulillah, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para el profeta sallallahu alayhi wa sallam, su familia y sus compañeros, el Sheikh, el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah empieza y dice: es obligatorio para ti, oh musulmán, oh hermano musulmán, aprender unos juicios importantes y obligaciones importantes y necesarios para cumplir con el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala y terminar este gran mes, el mes de Ramadán. Lo primero, dice el Sheikh, awalan salat al-Eid, hablamos de la oración del Eid, del día del Eid. Dice, salat al-Eid es una obligación, aunque hay una diferencia entre los sabios grandes y los imams, unos que dicen que es fardul kifaya, que es suficiente que un grupo de los musulmanes asisten al salat al-Eid, y si otros no asisten, pues no cae el pecado sobre la comunidad. Eso es lo que se llama fardul kifaya. Y ellos mencionan que es permitido que algunos de ellos, es decir, de los musulmanes de la comunidad, que asisten y otros que no asisten. No. Pero vemos que también hay otra opinión, y la opinión más fuerte, wallahu ta'ala alam, que no se debe de dejar asistir el Salat al-Eid o el día del Eid, excepto que hay una excusa, dice el Sheikh, de la legislación, una excusa shar'i, una excusa que Allah acepta que es de la legislación. Por ejemplo, la persona está enferma, la persona tuvo un accidente, algo así que tiene la persona la excusa. Naam. Entonces dice el Sheikh, los sabios han mencionado que Salat al-Eid es fardul ain. Fardul ain es una obligación para cada musulmán, así como Salat al-Jum'ah, es fardul ain, y no es permitido dejar el salah sin excusa para los hombres libres, es decir, que no son esclavos, y los hombres que están en su país, es decir, que no están de viaje, y para los hombres que están sanos, es decir, que no están enfermos. Naam. Y este dicho, dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz, es de lo más correcto, acorde de las evidencias del Corán y la Sunna, es lo más correcto, y es también una sunna para las mujeres asistir. Y en el dicho más correcto
es obligatorio para los hombres y es una sunna existir para las mujeres, así como Salatul Jumu'ah, Y de la sunna de las mujeres asistir al Salatul Eid es que deben de ir vestidas correctamente con hijab, dice el Sheikh, bil hijab wa tasattur, es decir, con hijab y con el vestido como el jilbab o el abaya que cubre todo el cuerpo, y que no debe de ir la mujer con maquillaje o con perfume tratando de embellecerse ante de la gente, porque eso no es permitido para la mujer cuando sale de su casa hacer eso. Entonces, cuando está en la musalla de Salat al-Eid ante los hombres y las mujeres, pues ella no es permitido para ella salir en esa manera. Y vamos a mencionar algo ahorita nosotros, ya Juan Barakallahu Fikum, de lo que dice el Sheikh aquí, que vemos nosotros aquí hoy en día en las mezquitas o en los musallas de Salatul Eid, que las mujeres piensan que vienen y se embellezan poniéndose maquillaje y vistiéndose con diferentes colores, llamando la atención a ella, a su persona, y esto no es permitido. Debe usar su hijab y su abaya normal, aunque está permitido que ella compre una abaya nueva o un hijab nueva y puede usar ropa nueva y ropa limpia y buena, y eso es aceptable, y eso es parte de la sunna, que los hombres y las mujeres, si quieren comprar algo nuevo para asistir al Salatul Eid, pueden comprar algo nuevo, pero no debe de ser para la mujer, no debe de ser algo que lleva muchos diferentes colores, o que el vestido o sus prendas de ellas llama mucho la atención, porque eso está en contra del concepto de el hijab. Dice el Sheikh, está reportado en Sahihain, en Bukhari y Muslim, que Atiyya radiyallahu anha, que ella dijo: nosotras fuimos ordenadas de salir a las oraciones del Eid, sea la mujer libre o esclava o grande o pequeña, fuimos ordenadas de salir al Salat al-Eid. Y la mujer que está sobre su menstruación no debe de acercarse, acorde de este hadith, no debe acercarse a la musalla. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam las ordenó de salir a Salat al-Eid a todas, pues una de las mujeres le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, pero hay de nosotras, de las mujeres, quienes no tienen jilbab para salir. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: la tulabbisiha ukhtiha min jilbabiha, que su hermana le preste una jilbab, un vestido, para que salga. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que las mujeres también deben de ir. No hay ninguna duda de que esto muestra, o este hadith muestra, dice el Sheikh, que también las mujeres deben ir al Salatul Eid. Entonces, los hombres no deben de prevenir las mujeres o prohibir las mujeres de salir al Salatul Eid o a la musalla de Salatul Eid, excepto que si ellas están en su menstruación. Y eso es para que ellas también sean, para que vean el día de celebración de Salatul Eid, vean la adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala en este gran día, vean la da'wa de los musulmanes, y es sunnah para ellas asistir a la oración de la oración del día del Eid.
Sigue el Sheikh y dice, es sunna también para aquel que llega a la musalla del Eid, no la mezquita, a la musalla. Y sabemos que la musalla pues es el lugar de orar, de hacer la oración, que en un lugar donde no es una mezquita. Entonces, es sunna para la persona cuando llega a la musalla sentarse sin rezar tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid son esas 2 raka'at que el profeta sallallahu alaihi wasallam obligó que cada musulmán que entra a la mezquita debe rezar 2 raka'at antes de sentarse. No es permitido entrar a una mezquita, un lugar que es mezquita, y sentarse sin rezar 2 raka'ats. Entonces, mucha gente cuando van a la musalla del Eid piensan que eso también se aplica en la musalla, y no se aplica en la musalla. En la musalla no era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de los sahaba rezar 2 raka'at antes de sentarse en la musalla. En la musalla no se reza 2 raka'at. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Y vemos que en el hadith, dice el Sheikh, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam obligó rezar 2 raka'ats, que eso fue en la mezquita. Dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Y quien de ustedes entra a la mezquita, pues que no se siente hasta que ha rezado 2 rak'atayn. Este hadith está reportado en Bukhari y Muslim. Entonces es de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala de quien entra a la mezquita de rezar 2 rak'ats. Pero ese juicio es para la mezquita y no para la musalla. Entonces, cuando el musulmán o la musulmana entra a la musalla, ese lugar que han elegido para hacer Salat al-Eid, que no es de la mezquita, pues debe de sentarse nomás y no rezar 2 rak'ats. Pero si una comunidad eligen hacer Salat al-Eid en la mezquita, pues entonces sí se aplica eso y sí tiene que rezar 2 rak'ats antes de sentarse. Igualmente, dice el Sheikh, es legislado para aquel que está sentado esperando que empiece Salat al-Eid de que haga el tahlil o el takbir, que haga el takbir del día del Eid. Y sabemos que el takbir del día del Eid hay diferentes maneras en cómo decirlo, pero el más reportado y narrado del takbir es el takbir donde se dice Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Se dice 3 veces así. La ilaha illallah. Se dice la ilaha illallah una vez así. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 veces Allahu Akbar. Walillahil hamd. Y una vez eso. Así que ese es el takbir del día del Eid. Que si la persona está sentada en la musalla o en la mezquita esperando que llegue el imán para empezar Salat al-Eid, pues debe de ocuparse con el takbir, diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Y eso es el takbir que el profeta sallallahu alaihi wasallam para este Eid se hace desde la noche del día 1 de Shawwal. Es decir, cuando ya se completa 30 días de ayuno, la primera noche después de ese último día de ayuno es la noche del Eid, y desde el Maghrib hasta que llega el imán para hacer Salat al-Eid, todo ese tiempo se puede decir el takbir. Y para el Eid al-Adha, el otro Eid, el Eid en el mes del Hajj, pues se hace los 10 días de Dhul Hijjah y los días de Tashriq después del día del Eid, los 3 días después del día del Eid,
todos esos días se hace, es decir, del primer día del mes de Dhul Hijjah hasta el día 13, todos esos días se puede decir el takbir. Entonces hay una diferencia de cada Eid. El Eid de Eid al-Fitr se hace del Maghrib, de que entra la noche del Eid, hasta que llega el imam para hacer el Salat al-Eid, y después de que se hace Salat al-Eid ya no se dice el takbir, o no era de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam decir el takbir después de Salat al-Eid. Pero el Eid al-Adha, el Eid de sacrificio, el Eid del Hajj, pues entonces se hace el takbir esos primeros 13 días del mes de Dhul Hijjah. Y dice el Sheikh que también si la persona está esperando que salga el imam, si quiere leer Corán, pues también puede leer Corán y no hay nada mal en hacer eso. O si quiere hacer dhikr o suplicar o cualquier acto de adoración, pues no hay nada mal en hacerlo. Pero lo que es legislado o lo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba, pues era hacer el takbir. Y dice el Sheikh que hay una gran virtud y gran bien de hacer el takbir, que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no dejaba de hacerlo, y se escuchaba a los sahaba dentro de sus casas y afuera en las calles haciendo el takbir en esos tiempos. Dice el Sheikh, hay una gran virtud, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Que completen esa temporada, es decir, del ayuno, cuando completen esa temporada, que reclamen o que proclamen la grandeza de Allah diciendo Allahu Akbar sobre aquello que Allah los ha guiado, y quizás sean agradecidos a él subhanahu wa ta'ala. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo sobre los 10 días de Dhul Hijjah y los días de Tashriq, que mencionamos que también se dice el takbir en esos días. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y que sean testigos de el gran beneficio para ellos, y que mencionen el nombre de Allah en esos días conocidos, sobre lo que Allah les ha dado, y lo que Allah les ha dado del ganado o de los animales que se van a sacrificar. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Y recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala en esos días específicos, contados. Y aquí Allah en una ayah menciona en que recuerden el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, o mencionen el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en días conocidos, y en esta otra ayah que menciona el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en días contados o específicos. Entonces aquí el Sheikh menciona que estos días que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, los días conocidos o los días contados o específicos, pues esos son los días de los 10 días de Dhul Hijjah y los días de Tashriq, esos 3 días de Ayyam Tashriq, o esos 4 días de Ayyam Tashriq. Y pues es legislado en el din de Allah subhanahu wa ta'ala hacer el takbir constantemente en estos días. Los primeros 10 días de Dhul Hijjah, que sabemos el día 10 pues es el día del Eid, y los días que siguen, que son los 3 días de Ayyam al-Tashriq,
pues también se hace el takbir en esos días. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que el día del Eid y los días de Ayyam al-Tashriq son días del Eid de beber y comer y celebrar el Eid. Naam. Y en estos días pues también se celebra con el takbir, diciendo este takbir que es legislado y es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los sahaba hacerlo durante estos días. Naam. Y dice el Sheikh rahimahullah, dice que y es para cada musulmán decir el takbir entre él mismo, o sea, es decirlo él mismo y no seguir a nadie. Él lo dice entre él mismo y no seguir a nadie. No es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que una persona empieza a hacerlo y todos lo siguen en el takbir. Se ve en unas musallas que hay una persona con un micrófono diciendo el takbir y la gente lo está siguiendo en decir el takbir. Esto, hacerlo así en jama'a, hacer un dhikr en jama'a, es una innovación. Cualquier dhikr que se hace en jama'a, en grupo, siguiendo a una persona, esto es innovación y no es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, no importa quién lo haga. Es una innovación y no hay ninguna evidencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el takbir y los sahaba lo seguían después de que lo decía, lo seguían en decir el takbir. Igualmente los sahaba no tenían esa práctica entre ellos, o las generaciones que llegaron después de los sahaba no seguían los sahaba en ese takbir. Así que es legislado en el Islam y es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer el takbir uno mismo y uno solo. Naam, claro que en una mezquita, una musalla, que en veces el takbir que yo estoy haciendo cae al mismo tiempo que la persona a mi lado o algo así, puede ser, pero no se hace con la intención de seguir a nadie. Se hace uno mismo, o lo hace uno mismo, o lo menciona ese takbir uno mismo, haciéndolo siguiendo a nadie. Yo lo digo para mí y lo hago para Allah subhanahu wa ta'ala, y no lo hago siguiendo a nadie o siguiendo el takbir de nadie, y nadie debe de tomar esa posición de dirigir el takbir para que la gente lo sigue. Esto es una innovación, no hay ninguna prueba para eso y es algo que no se debe de hacer en el día del Eid. Pero dice el Sheikh, si nadie está haciendo el takbir y la persona lo hace solo para que ellos empiecen a hacerlo, no para que lo siguen a él, pero para que recuerde a la gente de que debe de ser el takbir, o que es algo de virtud decir el takbir, y él levanta la voz y lo dice sin la intención de que la gente lo sigue y sin la intención de la gente que ellos van a seguirlo a él, pues entonces esto no está mal, pero no se debe de ser en grupo. Eso es una innovación. Y el takbir se hace o es legislado hacer el takbir, como hemos mencionado, hasta que llega el imam para empezar el Salatul Eid. Naam, el Salatul Eid es diferente al Salatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah llega el imam, hace la khutbah y después hace el Salatul Jumu'ah. Salatul Eid es diferente, donde se hace el Salatul Eid primero. Se hace Salatul Eid primero y después el imam hace la khutbah del Eid. Naam. Así que el takbir se hace hasta que llega el imam para hacer el salah. Ya cuando el imam llega para hacer el salah, ya se para el takbir, y después del salat al-Eid y después de la khutbah, ya no es de la sunna seguir con el takbir en este Eid, el Eid del Fitr. El Eid de terminar Ramadán, no se hace el takbir, o no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam seguir con el takbir después de Salatul Eid. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Sigue el Sheikh rahimahullah ta'ala, dice: cuando el día del Eid cae en un viernes,
cae en un viernes, pues quien asiste a la oración del Eid, no es obligatorio para él asistir el día o asistir la oración del Juma. Y no es obligatorio para la mezquita establecer Juma. Pueden solo rezar Dhuhr. El Sheikh aquí menciona y dice cuando el viernes cuando el Eid cae en un viernes, quien asiste la oración del Eid puede rezar Salatul Juma o puede rezar Dhuhr. Y esto está bien establecido en el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dio ese permiso en el día del Juma de quien asiste la oración del Eid, pues que no es obligatorio para él asistir Salat al-Juma. Donde dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ijtama'a fi yawmikum hadha eidan, faman shahida al-Eid fala Juma alayh." Hoy se ha juntado los dos Eids de ustedes, es decir, el Eid el Eid y también pues el día de Juma es también considerado como un Eid. Entonces Salat al-Eid y Salat al-Juma han llegado en el mismo día. Quien asiste el Salat del Eid, pues no es obligatorio para él el Juma. Fala Juma alayh. No es obligatorio que haga el Juma. Entonces, no es obligatorio para él ser el Juma, pero sí tiene que ser Dhuhr. Si no hace el Salat al-Juma o si no asiste a la mezquita a Salat al-Juma, pues tiene que ser Dhuhr. Tiene que rezar Dhuhr. Y si es mejor, dice el Sheikh, dice: Al-afdal an yusallima an-nas al-Juma. Es mejor que vaya con la gente a rezar Juma, pero no es obligatorio basado a este hadith claro que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no es obligatorio para él Juma si es que él asistió a la oración del Eid. Dice, pero si no reza Salat al-Juma, pues tiene que rezar Dhuhr. El imam de la mezquita, si llega a la mezquita y hay por lo menos 3 personas, pues es algo que él debe de hacer Salat al-Juma. Pero si viene menos de 3 personas, pues pueden rezar Dhuhr. Y el dicho de los sabios grandes es la decisión del imam o de la mezquita o la gente encargada de la mezquita, que si ellos quieren establecer Salat al-Juma ese día, se puede hacer. Y si rezan solo Dhuhr, pues también pueden hacerlo. Eso está basado a la decisión del imam o de la gente encargada de la mezquita. Sigue el Sheikh y dice, y también no hay ningún problema para el musulmán que le diga a su hermano, el musulmán, en el día del Eid: "Taqabbal Allah minna wa minkum a'malina salihah". Es un dicho que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba: "Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal", yani que Allah acepte de nosotros y de ustedes las buenas obras. Y en el día del Eid se decía eso. Dice el Sheikh, y también se puede suplicar para el creyente, o el creyente puede suplicar para su hermano, el creyente, de cualquier súplica, también súplica buena, que desea para su hermano en ese día lo mejor. Y hay muchas evidencias sobre esto, y el asunto está amplio, dice el Sheikh, en que se puede suplicar para su hermano en ese día, de las súplicas, deseando para su hermano algo bueno. De los wajibat, ya Juan barakallahu fikum, de las obligaciones y de las cosas que se debe de hacer en el Eid, pues primeramente es algo que es necesario entender y practicar, y saberlo y aprenderlo para practicarlo.
Y de esas cosas que se debe de hacer en el día del Eid es el ghusl. El ghusl es decir, bañarse para salir a la musalla o el Eid, el Salat al-Eid, limpio. Y eso era una práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como era una práctica en el día del Jumu'ah también. Igualmente, ponerse ropa bella o ponerse ropa limpia y buena y bella, de la mejor ropa que tiene la persona para verse bien ese día, porque es un día de celebración, un día de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, y es un día de felicidad para los musulmanes, y era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam ponerse la mejor ropa que tenía para salir al Eid. Igualmente, lo que es necesario es tener una intención pura para Allah subhanahu wa ta'ala para salir al Salat al-Eid, que se va a establecer el Eid para Allah subhanahu wa ta'ala, que es una obligación, y es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, igual en este Eid, de antes de salir de su casa para el Salat al-Eid, comer algo, asegurarse que ha rompido su ayuno y no está en ayuno ese día. Entonces era de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam de este Eid, el Eid al-Fitr, de comer algo antes de salir. Y el otro Eid, el Eid al-Adha, el Eid del Hajj y el sacrificio, pues era la sunna, lo opuesto era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, no comer algo antes de salir al Eid y comer algo después de Salat al-Eid. En el Eid de Adha. Pero este Eid, el que vamos a tener, el Eid al-Fitr, el Eid de terminar el ayuno de Ramadán, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam comía algo, un dátil o algo ligero antes de salir de la casa para ir al Salat al-Eid. Igualmente, es algo que la persona debe tener el khushu'. En irse al Salat al-Eid debe tener ese khushu', esa concentración y seriedad del asunto en que va a hacer. Va a salir al Salat al-Eid y debe de estar recordando a Allah subhanahu wa ta'ala, debe estar concentrado en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo el takbir, haciendo dhikr, haciendo dua, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala, caminando desde su casa o saliendo de su casa hasta que llega a la musalla del Eid o a la mezquita donde se va a hacer el Salat al-Eid, hasta que termina el Salah. Entonces ya terminando el Salat al-Eid puede salirse de esa concentración y tener esa atención, dar esa atención a sus hermanos con felicidad del día y celebrando ese día del Eid, pero saliendo de su casa hasta que termina el Salat al-Eid, la persona debe tener khushu'. Khushu' es esa concentración, ese temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ese recuerdo, estar en ese recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala constantemente hasta que termina el Salat al-Eid. Igualmente, es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam caminar en un camino al Salat al-Eid o irse por un camino, y cuando regresa a su casa después de Salat al-Eid tomar otro camino, y eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y son de las cosas que se debe de hacer en el día del Eid. Claro que, como mencionamos en la charla de Zakat al-Fitr, que el Zakat al-Fitr se debe de dar antes de que la gente empiece a salir a la musalla de Salat al-Eid. Es decir, si en tu local o en tu ciudad donde estás, el Salat al-Eid lo van a comenzar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, por ejemplo, cualquier hora, pues sabemos que la gente empieza a salir como una hora antes. Entonces es algo que es obligatorio dar el Zakat al-Fitr antes de ese tiempo que la gente empieza a irse a la musalla.
Y el dicho más correcto entre los sabios es de que se debe de dar el zakat al-fitr y entregarse a la persona que lo va a recibir antes del salat al-eid, antes de que se comience el salat al-eid. Y si se da después de eso, pues ya no cumplió con la obligación de zakat al-fitr y se convierte solo a una caridad como cualquier otra caridad y ya no es zakat al-fitr. No. Entonces es obligatorio entregar el zakat al-fitr antes de salat al-eid. No. Sigue el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah y ahora empieza a hablar del siguiente tema, que es el ayuno de los 6 días del mes de Shawwal, el mes después de Ramadán, que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, después de terminar el ayuno de Ramadán, de ayunar 6 días del siguiente mes, el mes de Shawwal, el mes de Shawwal. Y así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadán, thumma taba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyam ad-dahr." Quien ayuna el mes de Ramadán y lo sigue con 6 días del mes de Shawwal, es como si hubiera ayunado todo el año. Entonces, aquí vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna el mes de Ramadán, y lo sigue con 6 días, del mes de Ramadán, que lo sigue con 6 días del mes de Shawwal, es como si ayunara un año entero. El Sheikh aquí menciona que esos 6 días de Shawwal no es obligatorio que se tienen que hacer en la primera parte del mes de Shawwal, luego después de Ramadán, y no es obligatorio que tiene que ayunar todos los 6 días juntos, uno tras el otro, pero se puede hacer en cualquier manera que se le hace más fácil a la persona. Puede ayunar esos días repartidos, unos en el primer parte del mes, otros en el medio del mes, otros en el último del mes, o puede ayunar todos los 6 días juntos en el primer parte del mes, o todos juntos en el medio del mes, o todos juntos en la última parte del mes, como la persona quiere. No es algo que es obligatorio hacerlo en una manera específica, pero sí tiene que ayunar esos 6 días dentro del mes de Shawwal si él quiere recibir esa recompensa. Claro que esta acción o este ayuno de ayunar 6 días de Shawwal no es obligatorio. Quien no lo hace no está cometiendo ningún pecado ni está oponiendo nada del din, pero sí es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, sí es recomendado y sí hay una buena recompensa y grande recompensa de que si la persona solo ayuna 6 días más en el mes de Shawwal, es la recompensa de ayunar un año entero. Entonces eso es grande, Juan. Eso es por solo 6 días más, la persona recibe una recompensa de ayunar un año entero. Sabemos el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna un día para Allah subhanahu wa ta'ala, solo un día, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a alejar de él el fuego de 70 años. En otras narraciones dice que Allah subhanahu wa ta'ala va a entrar la persona en el paraíso y va a alejar el fuego de él por 70 años. Así que es decir, de una distancia larga, y no va a estar cerca hacia el fuego para nada y va a entrar al paraíso solo con ayunar un día para Allah. Es decir, para Allah, ¿qué quiere decir? Con la intención pura, buscando solo el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, adorándolo a él, buscando su recompensa y su misericordia. Entonces, ¿cómo será ayunar un año entero para Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces, esta recompensa es grande y esta acción es recomendable, es mustahab, y no es wajib, no es algo obligatorio. Pero dice el Sheikh, si lo hace
en el inicio del mes y trata de terminarlo lo más pronto que pueda, eso sí es mejor, porque eso es dentro de lo que se llama musari'a ila al-khair, es decir, apurarse para hacer el bien, y hay una virtud en hacerlo así. Pero como mencionamos, es permitido hacerlo o no hacerlo, y es permitido, si lo vas a hacer, hacerlo en la manera que quieres hacerlo, o sea, elegir y escoger los días que quieres hacer, pero siempre y cuando sea dentro del mes de Shawwal. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ahabba al-amal ila Allah ma dawama alayhi sahibah wa in qil. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la acción o la obra más amada a Allah es aquella que es constante, que hace la persona constantemente, aunque sea poco. Entonces, tratar de hacerlo cada año es una gran virtud y una gran recompensa para la persona. Sigue el Sheikh y dice: lo obligatorio, al-wajib ala man alayhi qada, lo que es obligatorio para aquella persona que debe días de Ramadán, es que debe de hacer esos días primero antes de comenzar los 6 días de Shawwal. Es decir, para la mujer que estuvo en su menstruación o sagrado posparto, o la persona que estuvo de viaje, o la persona que estaba enferma, o cualquier excusa de la legislación del Islam, que la persona no pudo ayunar y debe días de Ramadán, pues debe y tiene que completar el mes de Ramadán primero antes de empezar de ayunar los 6 días de Shawwal. Y eso porque en la misma expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, que dice: man sama Ramadán thumma ittabahu, quien ayuna Ramadán y después lo sigue con 6 días de Shawwal, es como si hubiera ayunado todo el año. Entonces aquí los sabios mencionan de que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo quien ayuna el mes de Ramadán, es decir, completo. Y después de completar el ayuno de Ramadán, ayuna 6 días de Shawwal, recibe esa recompensa. Entonces es obligatorio primero completar los días de Ramadán y después hacer los días de Shawwal. Porque la persona que debe días de Ramadán y empieza los días de Shawwal, no está siguiendo el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque empieza con la intención de hacer los días de Shawwal, pero no ha completado Ramadán. Solo ha hecho una parte de Ramadán y no ha ayunado Ramadán. Ha ayunado una parte de Ramadán y no ayunó Ramadán completamente. Entonces es obligatorio completar los días que debe el ayuno de Ramadán y después hacer los días de Shawwal, y en esa manera cumple con el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y en esa manera pues recibe esa recompensa de que ayunó todo el año. Sigue el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, dice: oh musulmanes, apúrense aférense a la piedad, al taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, al temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Apúrense a hacer el bien, apúrense acérquense a su placer, el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Luchen con ustedes mismos y sus almas en hacer el bien para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y su placer. Aférense a la tauba de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, arrepentimiento a Allah subhanahu wa ta'ala de todos los pecados y fallos y errores que han hecho. Luchen ustedes mismos con sus almas, de caer en esas pasiones y deseos que oponen o que son
desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y es obediencia a Shaitán y obediencia a su alma en vez de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Aléjense de eso y luchen con sus almas contra eso y cada mal. Luchen para la akhirah y no para la dunya. Arrepiéntense a su Señor Allah subhanahu wa ta'ala y hagan mucho esfuerzo en pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala, en hacer dua y hacer dhikr y hacer istighfar, es decir, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle perdón. Dice el Sheikh, yajib du'aakum, yani es obligatorio para ustedes hacer estas súplicas para rectificar sus asuntos y que Allah subhanahu wa ta'ala arregle o facilite los asuntos de ustedes, les perdone y los saca de dificultades. Sigue el Sheikh y dice, todo esto es de la gran virtud de imán, de la fe del creyente que regresa a su Señor y recuerda a su Señor y depende en su Señor y le pide a su Señor ayuda. Él es el único que responde, Él es el único que los puede sacar de sus dificultades. De Él solo se pide la salvación de todo el mal y del gran castigo, y de Él solo viene ese éxito y victoria contra los enemigos de ustedes, dice el Sheikh. Y dice, وَيُجِرُّكُمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, y Allah los salva y los proteja y los cuida de cada mal en la dunya y en la akhira. Entonces pídenle a Él, hagan ese gran esfuerzo en seguir pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala. Por cierto, ustedes se van a cansar de pedirle antes de que Él se canse de escuchar y responder. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Que aquellos que luchan por nosotros, a ellos los vamos a guiar a nuestro camino, y por cierto Allah está con aquellos que hacen el bien. Allah subhanahu wa ta'ala también dijo, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Allah ha prometido a aquellos que tienen fe, que tienen imán de ustedes y obran con las obras buenas, que los va a poner en autoridad en la tierra, así como puso a aquellos que llegaron antes de ustedes con autoridad, y les va a dar esa fuerza y ese poder y autoridad para ellos, o les va a dar a ellos en su religión. Aquel que Allah está complacido con ellos, o está complacido con eso para ellos, y les va a cambiar para ellos ese miedo para seguridad. Les va a cambiar ese miedo a seguridad. Aquellos que, dice Allah, que me adoran y no cometen shirk conmigo. Allahu Akbar. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ha dado esta promesa para los creyentes, los muwahidin, los que establecen imán y tawhid y sunnah y no cometen shirk y kufr y bid'ah. Allah también dice, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Y si son pacientes y teman, es decir, teman a Allah, no les va a dañar nada de lo que ellos planean. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo de lo que ellos hacen. Igualmente dice
el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Que por cierto, para los piadosos y los que tienen temor a Allah subhanahu wa ta'ala, con Allah tendrán esos jardines de na'im, de todos los placeres que desean. Naam. Entonces, de aquellas cosas que acerca al siervo a Allah subhanahu wa ta'ala en este tiempo y en cualquier tiempo, pues es tener misericordia a los pobres y a aquellos que tienen necesidades, y hacer bien con ellos, darles caridad. La caridad, dice el Sheikh, por cierto, la caridad es una obra grandísima, aquella que Allah subhanahu wa ta'ala usa para quitar las dificultades de la persona y quitar pues las pruebas que le llega a la persona. Con dar caridad, esa obra grande, Allah subhanahu wa ta'ala está tan complacido con esa obra que Allah le quita a esa persona que da caridad dificultades, le quita a esa persona que da la caridad esas pruebas que le ha llegado, esas pruebas fuertes. Y Allah subhanahu wa ta'ala desciende sobre él ar-Rahma, la misericordia de Allah, rahmatillah, la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Así como dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, Ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Hagan el bien, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala ama a aquellos que hacen el bien. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin. Que, por cierto, la misericordia de Allah está cerca a aquellos que hacen el bien. Es decir, que la misericordia de Allah le llega a aquellos que hacen el bien. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, An tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Y dar caridad, y que ustedes den caridad, es mejor para ustedes si ustedes supieran. No. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, o menciona el Sheikh aquí, que igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير. No. Aquellos que creen en Allah y su mensajero y dan caridad de lo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado, o les ha dado esa fuerza de tener y el poder de tener, aquellos que creen en Allah subhanahu wa ta'ala de ustedes y dan en caridad, para ellos será una grande recompensa. Lahum ajrun azim, ajrun kabir, perdón. Naam. Igualmente dice el Sheikh en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqa tadfi al-khati'a kama yadfi al-ma' an-nar wa salatu ar-rajul fi jawf al-layl. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la caridad quita los errores y los pecados, así como el agua, ¿cómo se dice? El agua apaga el fuego. No. Y el salat del hombre en lo más profundo de la noche. Es decir, también el salat del hombre en lo más profundo de la noche, es decir, la oración nocturna, también quita los pecados del creyente. Entonces aquí en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona dos cosas que quita los pecados, o es una expiación de los pecados, y eso es la caridad y la oración nocturna en la noche, que así como el agua apaga el fuego. No. Igual dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala también dijo, que después de mencionar este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó la aya del Corán donde dice Allah, tatajafi junubuhum
عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aquellos que se paran de sus camas, de donde duermen, para rogarle y pedirle a su Señor con temor y esperanza de aquello que Allah subhanahu wa ta'ala les da, ellos dan en caridad, y ningún alma, dice Allah subhanahu wa ta'ala, de ningún alma sabe lo que hay en lo oculto de los más grandes placeres que desea esa alma, de la gran recompensa para aquellos que obraban con el bien. No. Subhanallah. Igualmente menciona la última cosa que menciona aquí el Sheikh, unos dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo sallallahu alaihi wasallam: Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman, arhamu man fi al-ard yarhamukum man fi as-sama. Que aquellos que tienen misericordia, el más misericordioso o el más grande misericordioso, Él tiene misericordia de ellos. Entonces tengan misericordia de aquellos que están en la tierra, y aquellos que están en el cielo tendrán misericordia a ustedes. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man la yarham la yurham. El que no tiene misericordia no se le dará misericordia. Subhanallah. Entonces hay que enseñar misericordia a la gente, a los pobres, a los que tienen necesidad, a nuestros hermanos, hasta a los animales. Ser misericordiosos con ellos y con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, y en cambio Allah subhanahu wa ta'ala será misericordioso con nosotros. El Sheikh termina aquí pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala y dice: le pedimos a Allah que nos rectifique nuestros asuntos y los asuntos de los musulmanes todos, y que rectifique nuestros corazones, y que nos guíe a tener taqwa, temor de Allah, y piedad, y tener hacer esas obras buenas, que todos nosotros nos guíe a regresar a Él subhanahu wa ta'ala en arrepentimiento de todos nuestros pecados, y estar sobre la rectitud del din de Allah, de la sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, en cada asunto, en todos los asuntos del din de Allah, y que nos protege de cada mal, del mal de Shaitán y de los enemigos de Allah y de los musulmanes. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que puede hacer todo, y el que escucha la súplica de sus siervos. Y con eso termina el Sheikh diciendo: wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el profeta, o su siervo y mensajero, nuestro profeta Muhammad, y su familia y sus compañeros, todos sus compañeros, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y con eso terminamos la charla del Sheikh, ya Ikhwan, la charla de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah sobre los juicios de Salatul Eid y el ayuno, el ayuno de los 6 días de el mes de Shawwal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.